Aquí inicia Noticias MBS Jalisco con Víctor Magaña, periodismo al momento. Muy buenos días, hoy es lunes 25 de julio y tenemos mucha información para usted. En los controles están Jonathan Palacios, en la producción de este espacio Carla Jiménez. Mi nombre es Víctor Magaña y le agradezco mucho que nos esté sintonizando. Ha pasado un año desde que en Jalisco cuente con una nueva ley para prevenir, sancionar, erradicar y reparar la tortura. Y en vez de que este problema disminuya o se castigue, en lo que va del año ya se posicionó como una de las quejas más frecuentes por violaciones de derechos humanos. Y no hay una sola persona consignada por este delito. Continuamos con el conteo semanal que hacemos en MBS de asesinados. En nuestra entidad, 202 días de 2016, 397 asesinatos por arma de fuego y contando. La tercera parte de estos han sido cometidos en Guadalajara. La eliminación del fuero en nuestro estado es más bien un simulacro. ¿Por qué? Ahorita le vamos a platicar. En una semana los habitantes de la zona de Jalisco decidirán de entre más de 50 proyectos en qué se va a invertir 120 millones de pesos por parte de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social. El secretario de esta dependencia, Miguel Castro, también aseguró que la entrega de mochilas con útiles está prácticamente cubierta en toda el área metropolitana y en el resto de los municipios llevan un avance apenas del 50%. En otros temas, por fin terminaron los trabajos de rehabilitación en el malecón de Barra de Navidad. El gobierno federal está buscando replicar el concepto de playa incluyente como la de Cuastecomates. El próximo fin de semana se realizará la primer feria artesanal metropolitana en nuestra ciudad. En Zapopan, vecinos de la colonia Constitución protestaron porque luego de 4 años no ha sido posible que las autoridades concluyan la construcción del Centro Cultural Constitución. Estas vacaciones, el gobierno de Guadalajara pondrá a su disposición recorridos por el centro histórico y algunos otros puntos del municipio. Oiga, pero no se nos vaya a ir este día porque tendremos en entrevista a uno de los líderes de las autodefensas de El Salto, esas de las que el fiscal general dijo hace un par de días que no existían. Son 9 de la mañana con 3 minutos y nosotros ya comenzamos. La ciudad. Bueno, todos los políticos del estado se han manifestado a favor de la eliminación del fuero. Prácticamente todos los colores se han adjudicado esta medallita. Pero, ¿qué tan real o qué tan irreal es realmente la eliminación del fuero en nuestro estado? O finalmente, ¿para qué va a servir? Raúl Torres, buenos días. ¿Qué tal, Víctor? Buenos días al auditorio. Y pues sí, después de que el Congreso de Jalisco aprobó la eliminación del fuero para 1,598 funcionarios, los legisladores de otras entidades del país, como la Ciudad de México, Sonora, Aguascalientes y Colima, promueven ya leyes similares en sus estados. En Colima, por ejemplo, hay 3 iniciativas al respecto presentadas por el PAN, Movimiento Ciudadano y los 3 diputados independientes que tiene esa entidad. Luis Ladino, panista, autor de una de estas propuestas, explica lo que se promueve en este estado. Escuchemos. Y obviamente el parteaguas fue el estado de Jalisco, en días pasados se les quitó el fuero. Nosotros, en primer término, se está contemplando primero los diputados del Congreso del estado de Colima y obviamente el gobernador y los municipios, es decir, presidentes municipales, síndicos y regidores, de eliminar totalmente la figura de fuero constitucional. Seríamos, si mi memoria no me falla, sería el gobernador, serían los 10 alcaldes, serían los 10 síndicos, serían aproximadamente 80 regidores y los 25 diputadas y diputados. Los argumentos que se utilizan para impulsar este tipo de iniciativas básicamente son los mismos en cada entidad, igual que fue aquí en Jalisco, y el diputado colimense lo explica así. Escuchamos. Creo que no debemos de gozar de ningún privilegio extra a cualquier ciudadano, y es por eso que vamos a ser sujetos del proceso penal como antes. Se va a buscar precisamente de que se vea una igualdad jurídica para todos, que se aplique la ley por igual sin distingo, como lo hacía la figura del fuero constitucional. Aquí se podrá combatir, la verdad, decididamente la impunidad de aquellos funcionarios de primer nivel que bajo la sombra de este ejercicio del poder público y del fuero constitucional buscaban evadir la acción penal. Sin embargo,
Si estas iniciativas prosperan en los estados, al igual que en Jalisco, el gobernador de cada entidad seguirá gozando del fuero que le otorga la legislación federal. Por ello, en la Cámara de Diputados también se impulsa una reforma para eliminar esta figura. El pasado 20 de julio, el diputado Jorge Álvarez Maínez, del Movimiento Ciudadano, presentó la iniciativa ante la Comisión Permanente y en ella se plantea incluso eliminar el fuero del presidente de la República. En opinión del legislador, el marco legal generado con el Sistema Nacional Anticorrupción abre la puerta para que esta reforma pueda prosperar en el Congreso de la Unión, que comenzará su discusión, sin embargo, hasta septiembre próximo, cuando inicie el siguiente periodo ordinario de sesiones. La reforma propuesta por Álvarez Maínez afectaría a 1,854 funcionarios públicos, y para que prospere, el Movimiento Ciudadano busca el apoyo de los legisladores del PAN, quienes en campaña se comprometieron a promover leyes que ayuden a combatir la corrupción. Aunque actualmente se reconoce a Jalisco como el primer estado en eliminar el fuero, la realidad es que esta medida se aprobó un mes antes en Veracruz, donde el Congreso local eliminó el fuero para el gobernador y los alcaldes, pero lo mantuvo para los diputados. Sin embargo, esta reforma se presentó tramposamente enmarcada en un sistema estatal anticorrupción antes de que existiera el Sistema Nacional Anticorrupción, lo que obligó a la Procuraduría General de la República a impugnarla por ser inconstitucional al no estar armonizada con la ley federal. Es la información, Víctor. Raúl, muchísimas gracias. Gracias a ti y a la Victoria. Bueno, es muy buen inicio de semana. Oiga, y escuche usted lo que está publicando el día de hoy el periódico Milenio a través de su periodista Miguel Ángel Puertolas. Pese a que en reiteradas ocasiones se dijo que era imposible conocer los resultados de los exámenes de control de confianza aplicados al comisario de la Policía Preventiva Municipal de Guadalajara, Salvador Caro Cabrera, este medio, a través de un largo proceso mediante solicitudes de transparencia en el ámbito federal y estatal, tuvo acceso a los mismos, en los que se estableció que aprobó, pero con restricciones. Así, se abrió la puerta para saber la condición en la que llega un funcionario de seguridad al cargo en el Ayuntamiento Tapatío, luego de ser sometido a los exámenes de control de confianza en los que se establece que Caro Cabrera fue aprobado con restricciones según documentos oficiales. De acuerdo a la información obtenida, la vigencia de la validez de los exámenes aplicados a Caro Cabrera es de solamente un año. Sin embargo, la Ley de Control de Confianza del Estado de Jalisco y sus municipios, en su artículo 14, inciso 1, señala que la evaluación de control de confianza se aplicará cuando menos cada 2 años y se realizará con el apoyo de las unidades administrativas, órganos y organismos competentes. Es decir, debido a las restricciones que suelen ser observaciones realizadas por los evaluadores que impiden darle la calificación simplemente de aprobado, el titular de la seguridad en Guadalajara tiene que ser sometido a una evaluación en el corto plazo, además de tener mayor vigilancia de parte de su superior, en este caso, del alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro. Respecto del personal de instituciones de seguridad pública que obtenga el resultado de aprobado y el SEC, el Centro de Evaluación de Control de Confianza, precise restricciones, observaciones o recomendaciones, los titulares de las instituciones de la adscripción del evaluado serán responsables de dar seguimiento a las mismas, reza un comunicado del Centro Nacional de Certificación y Acreditación. El CENCA recomienda que el funcionario que se encuentre en esa situación resulta de particular relevancia atender, en su caso, las restricciones que deriven en cuanto a participación en cursos, acceso de asignaciones de funciones especiales de mayor responsabilidad, acceso a información confidencial, recursos o portación de armas de fuego o supuestos similares vinculados al evaluado, entre otros. A menos de un mes de haber llegado a la alcaldía de Guadalajara, el presidente municipal Enrique Alfaro dio a conocer que tomaba protesta a Salvador Caro, pues había pasado los exámenes de control de confianza. Lo dije en otros momentos y en otras condiciones y lo reitero hoy. Con los temas de seguridad no se vale jugar. Si Salvador Caro no hubiera aprobado los exámenes, no sería el comisario general. Señaló en ese entonces el alcalde Tapatío, pero lo que no dio a conocer fue la condición en la que el comisario había pasado dichos exámenes. En esta ciudad todos estamos a prueba, también fue lo que dijo el presidente municipal Enrique Alfaro. Entorno social y situación patrimonial, se verifica la congruencia en la información proporcionada y la documentación presentada con el fin de analizar si el entorno en el cual se desarrolla el servidor público se apega a los principios que rige a la institución. Pues ahí está parte de la información que publica el día de hoy el periódico Milenio, para que si puede le dé una ojeada y pueda ver a ciencia cierta cómo pasó el
comisario de seguridad de Guadalajara, esos exámenes con restricciones. Tiene 1 año de validez la certificación del comisario de la Policía Preventiva Municipal y el mínimo para aprobados es de 2 años. En otra información, mientras que en años anteriores las quejas por tortura no figuraban entre las violaciones más frecuentes registradas en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, en lo que va de 2016, estas se colocaron en este ranking con 87 quejas hasta el 30 de junio. Esto es al menos lo que muestran las estadísticas del organismo publicadas en su página web. De estas quejas por tortura, hasta ahora la Comisión Estatal no ha emitido ni una sola recomendación. La única en ese sentido fue una dictada en abril de este año, pero por un caso ocurrido en junio de 2015, donde se señala a 2 elementos de la Fuerza Única Metropolitana. Jalisco, desde abril del año pasado, cuenta con una nueva ley para prevenir, sancionar, erradicar y reparar la tortura, pero a más de 1 año de su promulgación aún no existe ningún consignado por este delito. Esta legislación, con la que implícitamente se reconoció la tortura en Jalisco, incluye, entre otras cosas, una sanción para quienes la cometan de 3 a 12 años de prisión, la destitución del servidor público que la lleve a cabo, multas de 500 a 600 salarios mínimos y la obligación de la Comisión Estatal en caso de que sus investigaciones se acrediten este delito. De acuerdo con el director ejecutivo del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, la CEPAD, César Pérez Verónica, este aumento en el número de quejas por tortura se explica porque dicha ley también establece que cualquier juez que reciba la declaración de la víctima de haber sido torturada debe darle vista al Ministerio Público y a su vez a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que abra una investigación. Aunque se hace más visible el problema, para Pérez Verónica esto no significa que en este poco más de 1 año la ley haya sido eficaz. No vemos que eso se materialice, pues porque de hecho si es por tortura, las averiguaciones previas, pues bueno, pues ya debían haberse consignado. Entonces, pues bueno, pues no vemos que haya alguna muestra o que se demuestre que se haya prevenido o erradicado por lo menos prevenido, ¿no? Que se hayan tomado medidas preventivas. Mucho menos pensar que están funcionando bien la legislación. Es por eso que las organizaciones de la sociedad civil, entre ellas CEPAD, solicitaron al Congreso de Jalisco que elimine un párrafo del artículo 2 de esta ley estatal para evitar resquicios, pues en él se deja abierta la posibilidad de que los servidores públicos continúen con la práctica de la tortura, al decir que no puede considerarse tal delito los sufrimientos físicos o mentales propios de una acción administrativa o del uso de la fuerza. Según el director ejecutivo de CEPAD, el llamado a los legisladores se hace después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolviera de forma negativa la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 30 días después de promulgada la ley en Jalisco para que se eliminara dicho párrafo, debido a que ve poco factible la atracción de esta petición por parte de los legisladores locales. CEPAD también valora acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aunque primero esperarán a la aprobación de la Ley General contra la Tortura, que hasta ahora sí contempla estos aspectos. Además de que ante la visita del subcomité de la Organización de las Naciones Unidas a México en diciembre de este año, el año pasado, las organizaciones agrupadas a la Red Nacional Todos los Derechos para Todos y Todas solicitarán su visita a Jalisco. Son 9:12 a.m. Vamos a ir a una pausa, pero no se vaya porque regresando platicaremos con uno de los líderes de autodefensas en El Salto para ver cómo está exactamente la situación en aquella zona. Milenio Jalisco. Salvador Caro pasó con restricción exámenes. El jefe de la policía de Guadalajara no puede portar armas y acceder a información confidencial. El resultado de las pruebas fue pedido por transparencia a instancias federales y estatales. Tienen 1 año de validez la certificación, mientras que el mínimo para aprobados es de 2 años. Se registra incremento de robo de autos y homicidios en la ciudad, según el Secretariado Nacional de Seguridad Pública. En un momento continuamos en Noticias MBS Jalisco. Periodismo al momento. Comunícate con nosotros a los teléfonos 3629-8248 o 3629-8249. Estamos para escucharte. Mural. Trafican en redes credencial escolar. Asegura vendedora que son documentos originales. Cuestan 100 pesos y son de bachillerato. Constituye delito de falsedad o fraude. La entrevista del día en Noticias MBS Jalisco.
Oiga, hace aproximadamente 1 año y medio, 2 años, platicábamos en estos micrófonos de MBS Noticias Jalisco sobre la creación de autodefensas en la frontera con Michoacán. Algo que en su momento, el fiscal general de aquel entonces, Luis Carlos Nájera, nos negó rotundamente y nos dijo que era inexistente la creación de autodefensas, pero que iban a revisar el caso y finalmente no pasó absolutamente nada. La semana pasada, el portal digital sinembargo.mx y la revista Vice habían publicado también líderes, activistas y amas de casa a las orillas de Guadalajara se organizan en autodefensas. Era el titular de esta nota que habían publicado en julio 20, la semana pasada, como ya le había dicho. Dice, entre otras cosas, que están cuidándose de que probablemente de crimen organizado, de delincuencia que se da ahí, de asaltos, de robos, y de que finalmente la policía de ningún nivel les ha podido apoyar en absolutamente nada. Días después de eso también se le cuestionó al fiscal general actual, Eduardo Almaguer, sobre las autodefensas o sobre esta nota específicamente que había publicado Sin embargo y la revista Vice, y el fiscal lo negó y dijo que no tenía conocimiento absolutamente de ningún grupo de autodefensas en el estado. Sondeando también este medio informativo con diferentes policías de la zona metropolitana de Guadalajara, pues ellos nos comprobaban completamente lo contrario. Y hoy vía telefónica nos acompaña Damián García, vamos a utilizar este nombre por seguridad también de esta persona. Él es uno de los líderes de autodefensas de El Salto para platicar qué es lo que realmente está sucediendo en esa zona, bueno, y qué tan reales o tan irreales son las autodefensas en nuestro estado. Señor Damián, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días. Damián, ¿qué es lo que está pasando en el municipio del Salto y por qué la creación de autodefensas? Mire, tenemos ya más de un año y medio, algo así, ya organizándonos junto con otros compañeros de Tlaquepaque y de Tlajomulco para brindar protección a nuestras colonias, nuestros barrios, por el gran vacío que han dejado las instituciones de seguridad del Estado y de los municipios. Nosotros tenemos un interés de vivir en paz, pero es de manera desafortunada el Estado no nos ha garantizado la seguridad. Y bueno, ya compañeras, también mujeres, ya se han estado sumando para defenderse. Aquí en esta zona tenemos un corredor industrial y son frecuentemente asaltadas y algunas veces violadas las mujeres. Y eso ha generado una alarma. Y sobre todo porque hemos visto la complicidad de algunas policías con los delincuentes, ¿verdad? Cuando se denuncian los delitos y al siguiente día ya andan libres otra vez los delincuentes. No sabemos quién está fallando, si los ministerios públicos o las mismas policías, no sabemos. Pero eso ha generado ese tipo de organización. Señor Damián, habla usted de grupos reunidos ya en Tlaquepaque, Tlajomulco y El Salto, prácticamente 3 municipios del estado de Jalisco, de la zona metropolitana de Guadalajara. ¿De cuántas personas estaríamos hablando que integran estos grupos? Somos actualmente 28 grupos de un aproximado de entre 20 y 25 personas cada uno. ¿Han tenido ustedes acercamiento con la policía de estos municipios o con la misma fiscalía? Hemos tenido un acercamiento, pero para solicitar su apoyo, no para coordinarnos. Ellos tienen su trabajo y lo tienen que cumplir. Se supone que para eso están. Nosotros como ciudadanos simplemente estamos haciendo una red ciudadana, unas bases de apoyo con la población para que ellos también nos ayuden a denunciar los sitios donde frecuentemente están trabajando estos grupos de la delincuencia y delincuentes comunes, que son la gran mayoría. Pero las policías no ellos. Nosotros queremos entender de que pues esas instituciones para eso fueron creadas, para brindar seguridad. Oiga, señor Damián, ¿y qué les han dicho las policías municipales o la misma Fiscalía General cuando ustedes se han acercado con ellos? Pues siempre nos han contestado que están haciendo su trabajo y que pues van a actuar con oportunidad, pero vemos que no se distraen con otro tipo de situaciones y eso deja un gran vacío y se acrecenta mala desconfianza. ¿Ha habido detenidos por parte de ustedes, de alguno de sus grupos de delincuentes en estas zonas? Sí, hemos detenido
a varios, a muchos ya. Y como ciudadanos los hemos derivado a las policías municipales y a la fiscalía. O sea, no nos vamos a presentar como guardias comunitarias, pero sí, simplemente con el carácter de ciudadano los hacemos llegar a las dependencias que les corresponden. Oiga, hace unos días, como seguramente usted se enteró, el fiscal general del Estado, Eduardo Almaguer, aseguró de manera fehaciente que era falsa la información que se estaba publicando en diferentes medios de comunicación de la creación de autodefensas aquí en Jalisco. ¿Realmente usted considera que el fiscal desconoce por completo el tema? Mire, hemos estado insistiendo en que el fiscal, como de costumbre, se aventura a descalificar algo que ni conoce. No sale él a patrullar las calles, él está tras el escritorio, y en la comodidad de su oficina, pues, no se puede hacer el trabajo. Las policías sin tener una base social que la respalde no pueden tener inteligencia. Y ahorita, si le preguntan a cualquier ciudadano si le tiene confianza a la policía, la gran mayoría van a decir que no. Entonces, ¿cómo puede tener inteligencia una dependencia que no, de la cual los ciudadanos no confían? La inteligencia la dan las personas, los civiles. No es porque sean brillantes o inteligentes los policías. Si no hay una denuncia ciudadana, ellos no pueden enterarse de las cosas. Oiga, señor Demel, le voy a hacer una pregunta. ¿Están armados? Tenemos equipo para defendernos, porque no somos tan ingenuos. Estamos con delincuentes que, pues, van a todas. Nosotros no podemos llegar con las manos vacías esperando que el otro también nos quiera saludar. Pero no ostentamos ni presumimos el equipo. Eso ha sido una regla que hemos acordado, porque no queremos que nos suceda lo que pasó en Guerrero o en Michoacán, donde todavía tenían de rehén al doctor Mireles. Estamos hablando, Damián García, de aproximadamente 500 o más de 500 ciudadanos los que ya conforman esta red de vigilancia, vamos a llamarlo así por el momento, que se encuentran en Tlaquepaque, Tlajomulco y El Salto. ¿Contra quiénes o contra qué grupos ustedes están peleando de mayor manera ahí mismo? Ahorita lo que nos ha estado impactando es la delincuencia común, sobre todo los grupos grandes. Ellos no directamente no nos afectan, porque se dedican al robo de gasolina o a la venta de drogas. Pero los grupos, o sea, los delincuentes comunes, que ya son pandillas, algunos hasta se autonombran los maras salvatruchas y todo eso, esos son los que nos han impactado más, porque están llegando a las colonias como La Azucena, Jardines del Castillo, aquí en El Salto, que como mucha gente sabe, la mitad de esos fraccionamientos estaban vacíos por la contaminación, y ahí llegan y toman esas casas vacías y las convierten en cuarteles de la delincuencia, y son muy peligrosos, porque los tenemos como vecinos casi. Hubo cambio de administración recientemente, hace 9, 10 meses, cuando mucho. ¿Ha habido cambio realmente en el manejo de la seguridad en estos municipios donde están ustedes? No ha cambiado nada. No se ha visto, pues, que baje la delincuencia o que haya más seguridad, ¿no? Vemos con desesperación a veces y con indignación cómo las narcotienditas, los puntos de venta de gasolina robada están a la vista de todo el mundo. Hasta los niños saben dónde venden gasolina robada, todos. Y eso la policía lo sabe. Eso no ha cambiado. Y es algo que, pues, nos dice que o hay colusión o hay una complacencia para no atacar ese tipo de lugares, y eso genera más delincuencia común. Señor Damián García, hasta hace unos meses todavía ustedes se habían manejado como un grupo bastante sigiloso. ¿A qué se debe el cambio de postura, de que ahora decidan finalmente comenzar a salir a la luz y empezar a demostrar que las versiones dadas por las mismas policías municipales y la Fiscalía General de que no hay grupos de autodefensa en nuestro estado son falsas? Sobre todo es desesperante escuchar y ver la actuación de la Fiscalía del Estado. Pensábamos que cambiando de fiscal
fiscal iba a cambiar esto, pero vemos que no. Va de más a menos. Sobre todo ahora vemos que el fiscal está más preocupado por meter a la cárcel cantantes, gruperos, pero no ha iniciado una carpeta de investigación para ver hasta dónde está coludido el alcalde de Zapopan en ese tipo de videos, donde se ven patrullas del municipio acompañando a este cantante. O sea, vemos que no ha sido pareja la justicia. Si de verdad está preocupado por hacer justicia, pues a todos, ¿verdad? Y eso también, de tal manera de que por lo menos en lo que va de esta administración en la fiscalía, no hemos visto detenciones como las que antes estaban con Nájera, o enfrentamientos con otros grupos, y simplemente el que hasta ahorita Eduardo Almaguer, fiscal general de Jalisco, puede presumir es que detuvo a un cantante y lo tiene ahí bajo proceso. Señor Damián García, le agradezco muchísimo que nos haya tomado la llamada. Espero que después podamos retomar nuevamente esta comunicación para ampliar esta plática que tenemos con usted, darle seguimiento al tema y bueno, pues la mejor de las suertes en lo que están haciendo. Gracias a ustedes. Pues si tiene usted parte de la información de lo que nos está diciendo el señor Damián García, como le comento, estamos usando un seudónimo para protección de él mismo. Autodefensas en Tlaquepaque, Tlajomulco y El Salto. Aproximadamente 28 grupos de 20 ciudadanos cada uno. Estaremos hablando de por lo menos 560 ciudadanos que han decidido levantarse y comenzar a proteger o a vigilar sus colonias, sus municipios, y ya lo dijo él, se encuentran por lo menos bien equipados para poder contrarrestar el tema de la delincuencia que se da en esa zona de nuestro estado. Por favor, habrá que preguntarle finalmente al fiscal general Eduardo Almaguer, ahora con estas nuevas versiones, ¿qué es lo que pasa con las autodefensas en el estado? ¿Qué es lo que pasa con la seguridad? ¿Qué es lo que pasa con las exigencias que tienen estos ciudadanos? Y bueno, esperamos que pronto podamos platicar con el fiscal aquí en los micrófonos de MBS para darle más seguimiento también a este tema y tratar de comprender la complejidad de la inseguridad que se está viviendo actualmente en nuestro estado. Son 9:29 a.m. Vamos a una pausa y regresamos. El diario NTR. Familias de víctimas mendigan atención. Por sí mismas deben acercarse a pedir ayuda. Todas las instancias que tienen contacto con las víctimas están obligadas por la ley a atenderlas y a ofrecerles el apoyo necesario. En un momento continuamos en Noticias MBS Jalisco. Periodismo al momento. Escríbenos a nuestras redes, @MBS Jalisco en Twitter o Noticias MBS Jalisco en Facebook y sé parte de la información. El Informador. Alistan inversión millonaria para calles. Los ayuntamientos de Guadalajara y Zapopan invertirán 500 millones de pesos en la mejoría de las arterias. Seguridad. En la línea telefónica, Isaac de Loza con toda la información referente a temas de seguridad de lo que sucedió este fin de semana. Isaac, buenos días. ¿Qué tal, Víctor? Muy buen día para ti y para todos quienes nos escuchan. Pues como dices, cada lunes sucede, les compartiré un resumen de las noticias en materia de seguridad más relevantes que ocurrieron durante el fin de semana que recién concluyó. Pero antes, déjenme informarles sobre los indicadores de homicidios que hay en nuestra entidad, y lo destaco porque, como lo anunciabas al principio del noticiario, Víctor, en los 202 días transcurridos entre el 1 de enero y el pasado viernes 22 de julio se han cometido 397 asesinatos por arma de fuego en nuestra entidad. 109 de ellos, o bien una tercera parte, están registrados en el municipio capital, en Guadalajara. Esto, Víctor Auditorio, significa una constante de 1.9 o redondeando 2 homicidios cometidos con un arma de fuego al día en nuestro estado, aunque la constante, como ha sido desde que terminó el primer mes de 2016, es de 3 muertes violentas en Jalisco, incluyendo variables como las 67 muertes por estrangulación, los 108 decesos contabilizados por golpes y los 78 homicidios cometidos con un arma punzocortante, hasta el corte que nos concede el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. En suma, Víctor, Jalisco ha registrado 650 asesinatos en lo que ha transcurrido de 2016, como les decía, es una constante de 3.2 homicidios al día. Un indicador adicional es que en los 22 días transcurridos de julio han muerto 42 personas en una agresión a balazos, 10 de ellas en el municipio capital, 11 más en Tlajomulco de Zúñiga, 6 en Zapopan, 2 en Tonalá y 2 más en El Salto. Son
31 de las 42 víctimas del mes se contabilizan pues en el área metropolitana de Guadalajara. Ahora permítanme informarles de manera muy breve sobre los hechos de relevancia ocurridos entre el viernes y el domingo, algunos de los cuales aún no están dentro del conteo de ciencias forenses. Este domingo la Fiscalía del Estado confirmó a través de un comunicado que el encargado de la supervisión general en la Policía de Tonalá, Alfonso René Vázquez Osuna, pues sí tendrá que responder por el señalamiento de robo con violencia a una gasolinería que ahora precisa la corporación. Se registró en el municipio de Capilla de Guadalupe, en la región Alto Sur del estado. Como recordarán, el oficial, quien fue nombrado temporalmente como el cuarto al mando en la corporación, en tanto el agente con ese puesto recibe capacitación en el estado de Puebla, pues fue detenido por oficiales de ese municipio tras asaltar al despachador que llenó el tanque de su vehículo. La Fiscalía precisa que la madrugada del miércoles pasado, René Vázquez llegó a la estación, ubicada sobre la carretera que conduce de Tepatitlán a Arandas, y solicitó que le depositaran 350 pesos de combustible, pero al momento de pagar, pues amagó al despachador con su arma de cargo, arma que según su jefe Miguel Magaña Orozco le fue asignada para defenderse ante cualquier atentado, y además pues le quitó 2,130 pesos y un teléfono celular al trabajador. Reportó el hecho y eventualmente la policía de Tepatitlán dio con él. Luego los oficiales lo trasladaron ante el afectado y lo reconoció. Ayer la Fiscalía finalmente nos informó que el juez de control en Tepatitlán calificó de legal su detención y pues le concedió la prisión preventiva oficiosa en tanto su proceso transcurre. El sábado, Víctor, se registró una explosión en el drenaje de la colonia San Carlos, en Guadalajara, muy próxima a la zona de Gante, que como todos sabemos, pues resintió un hecho de mucho mayor consideración en abril de 1992. Según las primeras versiones de la Unidad Municipal de Protección Civil, este hecho ocurrió por una acumulación de gas. El estallido incluso afectó una vivienda, aunque solo en puertas y ventanas. Los bomberos y rescatistas hicieron una minuciosa revisión de los ductos a fin de descartar nuevos episodios. Al final se confirmó que desde la vivienda afectada se arrojaron solventes al drenaje, por lo que fue limpiado y evidentemente la señora dueña del lugar pues fue combinada a pues no hacer ese tipo de prácticas. Finalmente, Víctor, el viernes fue localizado un cuerpo en un barrancón ubicado sobre la carretera a Matatlán, en los límites de Zapotlanejo y Tonalá. Una persona falleció debido a una enfermedad en la estación del tren ligero de Ávila Camacho, y un homicidio más quedó registrado en la colonia La Tusanía de Zapopan. Para cerrar, el domingo, Víctor, un taxista perdió el control de su vehículo y cayó al Canal de las Pintas, arroyo en el cual desafortunadamente falleció ahogado. Y de último minuto nos están informando, Víctor, que una patrulla de la Policía Municipal de Zapotlán del Rey sufrió una volcadura esta mañana, dejando como saldo un oficial muerto y 2 más con lesiones de consideración. Víctor, auditorio, la información en materia de seguridad. Isaac, muchísimas gracias. Muy buen día para todos. Hoy son 9 de la mañana con 37 minutos. Mi nombre es Víctor Magaña y le agradezco muchísimo habernos acompañado en este recorrido informativo. Le recuerdo que usted y yo tenemos una cita mañana a las 9 de la mañana en punto con la información más importante y más actualizada de lo que sucede en la zona metropolitana de Guadalajara y en el interior del estado. Por lo pronto, yo le pido que continúe aquí en la frecuencia de Exa FM en el 101.1 y como siempre, le deseo que pase usted un muy bonito día. Por hoy, Noticias MBS Jalisco ha concluido su transmisión. Lo esperamos de lunes a viernes por esta estación.